Buenas tardes alumnos, Buenas tardes, doctora. buenas tardes. Bueno, voy a empezar con el tema síndrome de Sjögren. En realidad hubo una descoordinación, disculpen, yo inicialmente pensaba que era las 2:40, pero no me determinaron que iba a ser antes. Entonces, bueno, lo voy a comenzar. Igual, gracias por esperar. Síndrome de Sjögren es una enfermedad que vemos en reumatología de tipo autoinmunitaria, sistémica, quiere decir que este trastorno autoinmune va a tener el, el compromiso de varios órganos, como ven ustedes en la figura. Al inicio de los siglos, realmente se creía solamente que afectaba a la sequedad a nivel oral y ocular. Sin embargo, ya los posteriores estudios han determinado que el compromiso va mucho más allá, sobre todo en los órganos nobles, a nivel corazón, a nivel digestivo, a nivel pulmonar, en el tubo gastrointestinal completo y a nivel también de piel y articulaciones. En realidad, este trastorno autoinmune se caracteriza principalmente por la difusión de las glándulas secretoras exocrinas, pero tenemos el compromiso sistémico cuando ya es de tipo secundario. Se asocia con diferentes alelos y vamos a ver su HLA. Vamos a ver posteriormente su etiología. Las principales características son la sequedad ocular y la sequedad oral. Sin embargo, vamos a tener muchos más síntomas que vamos a ver a lo largo de la presentación. Es una enfermedad poco frecuente, pero en los últimos 5 años se está viendo prácticamente un incremento, quizás por el diagnóstico más exhaustivo de estos pacientes, de tal manera que se habla de una incidencia del 4 por 100.000 habitantes y de los cuales el 70% tuvo síndrome Sjögren primario. La prevalencia es del 0,2% al 2,7% de la población. También, como en este caso, sí, el síndrome de Sjögren secundario es más común. En el sexo predominante, siempre como las otras enfermedades, la mujer predomina en el compromiso a diferencia del hombre. Por cada 10 mujeres, un varón es afectado. En realidad, poco muy poco frecuente que lo veamos en varones. Hasta ahorita casi todos los casos que vemos en el hospital han sido en mujeres. La incidencia máxima, la edad ya mayor, entre 40 y 60 años, o sea, la sexta década de la vida, rara vez se reporta en niños y el factor de riesgo, sobre todo, se observa en todas las razas. Como varias de las enfermedades AR, el lupus también se ha visto más común en la raza blanca, pero tenemos también un mayor predominio en otras razas como la raza negra. En este cuadro vamos a ver las características entre uno y otro. Primario, las características principales vendría a ser los síntomas a nivel de la sequedad oral y ocular, y se presenta aisladamente. Ahí pueden ver los alelos que están relacionados, el HLA-DRB1 0301 y el HLA-DRB1 1501. Serológicamente, los anticuerpos incluso son los que buscamos en el perfil ENA, el anti-Ro SSA y el anti-La SSB, son los que nos van a dar también parte de los criterios de clasificación para ver este síndrome de Sjögren. Esos criterios vamos a verlo adelante en la clínica. La forma de presentación
En estos pacientes, en adultos, son síntomas secos y en la mayoría de jóvenes más bien puede simular un problema de parótidas, de parotiditis incluso, pero ya las características que presenta el paciente, vamos a determinar que se trata más bien de una parótida megalia, muy diferente a la conocida paperas, que puede dar en los jóvenes y en los niños. El compromiso sistémico se da en 20% de los pacientes y los síntomas, en el caso del síndrome Sjögren primario, pueden ser granulares y extragranulares. La principal complicación se ve en un porcentaje menos del 10% en cuanto a una transformación linfomatosa maligna y su carácter es de buen pronóstico, un carácter benigno. Controlando los síntomas podemos tener una evolución muy buena para el paciente. En cuanto al síndrome Sjögren, ya es el síndrome que van a predominar los síntomas de la enfermedad de base que se presenta. Puede ir asociado con AR, puede ir asociado con lupus, con esclerosis sistémica, con polimiositis, que es lo más característico, pero también se ha visto en otras enfermedades inmunológicas. Es más frecuente en el caso de estas enfermedades con la artritis reumatoide. Siempre estos pacientes de artritis, en la evolución, porque no empiezan en el mismo momento, hay que ir descartando el compromiso muy característico de síndrome Sjögren. Este hay que también tener en cuenta que no va a modificar el pronóstico ni la evolución de la enfermedad a la que está asociada. ¿No? Cada enfermedad, ya sea R, lupus, según su evolución, pronóstico, es muy independiente. Además, hay que tener en cuenta también que en estos pacientes con síndrome Sjögren, que hay que diferenciar bien las características clínicas y también laboratoriales, el paciente puede presentar factor reumatoide hasta en un 98%, pensando s- que el paciente solo tiene artritis reumatoide. Por lo tanto, hay que determinar bien estos síntomas, porque incluso el paciente no puede debutar con AR y sin embargo estar con un síndrome Sjögren a pesar de su factor reumatoide positivo, que como también ya ustedes habrán visto en los cursillos de laboratorio en reumatología, el factor reumatoide puede estar presente en otras enfermedades también. Hay otras clasificaciones según algunas revisiones como Jan Nguyen lo refiere, en donde los investigadores han detectado tres grupos distintos del síndrome Sjögren con diferentes pronósticos. Le llama el primer grupo VALS, el que se trata de los pacientes con enfermedad activa de las células B, pero tienen presentación mínima de los síntomas. El otro grupo HSA, con pacientes más bien que tienen una alta actividad de la enfermedad sistémica, ahí sí ya compromiso más a nivel gastrointestinal, pulmonar, incluso a nivel de piel y articulaciones. Y el grupo LSAHS son pacientes más bien con baja actividad de la enfermedad sistémica y una alta carga de síntomas más bien predominantes referidos a los síntomas secos. En realidad, cuando se trata a los pacientes con síndrome de Sjögren, a pesar de que quizás ellos no conocen al inicio la enfermedad, se quejan sobre todo de la incomodidad que les produce la falta de humedad a nivel oral, a nivel de otras mucosas también, y la alteración a nivel ocular que tienen, ¿no? Entonces, esos síntomas en realidad son bastante considerados por los pacientes. Puede haber también dolor articular, dolor muscular, fatiga, ansiedad y depresión, que a la larga va a llevar estas características clínicas, lo van a llevar al paciente a sentir este síndrome de ansiedad y depresión, por lo tanto también debe ser evaluado por la parte de psiquiatría.
Em, Fue en este estudio, sobre todo, se realizó para poder determinar cómo definir mejor a los subgrupos del síndrome Sjögren. O sea, así como ustedes habrán escuchado también en la esclerosis sistémica, ya no son unos pocos grupos que se presentan con las características de esta enfermedad, sino también se han detectado diferentes subgrupos. Igual en este síndrome Sjögren podemos encontrar con este estudio, nos refiere unos grupos más específicos para poder ayudar mejor en cuanto a la terapéutica a tratar con el paciente. Bueno, en cuanto a la etiología, ya sabemos que este síndrome no tiene una etiología exacta, es poco clara más bien, y se asocia con los alelos HLA-DQ, HLA-DR. Sin embargo, se han postulado también diferentes teorías en las cuales se considera como desencadenantes a agentes virales o agentes bacterianos. Por ejemplo, tenemos el virus de la hepatitis C, el cual se ha visto muy relacionado con síndrome Sjögren, o al virus de Epstein-Barr incluso. En realidad es una enfermedad causada por una alteración en el funcionamiento del sistema inmunológico. No se ha identificado exactamente qué factores, pero sí se tiene. Uno de ellos principales, estos agentes bacterianos. En realidad, la principal hipótesis es la propuesta en una combinación de factores tanto ambientales como factores personales. Así hemos tenido que los virus se han considerado como factores capaces de iniciar este proceso etiopatogénico autoinmune, sobre todo aquellos que pueden infectar de forma latente, en forma silenciosa, las glándulas salivales. Y esto es lo que consigue este virus de la hepatitis C y el virus del Epstein-Barr. Además, también virus linfotrófico T humano tipo 1 también. Otros fármacos se han considerado también como inhibidores de los puntos de control en pacientes con cáncer, por ejemplo, y que pueden producir una enfermedad similar al síndrome Sjögren. Así ustedes recuerdan que tenemos el lupus, una enfermedad o un cuadro de lupus light causado por fármacos. En este caso, más bien, los fármacos se han considerado en el caso de los pacientes ya con cáncer, este fármaco como inhibidores de estas colonias de linfocitos B. Algunos, en realidad, estudios han planteado un mayor riesgo en las personas también que trabajan con algunos agentes como disolventes orgánicos, y también se ha visto, y hay algunas revisiones que hablan del hábito del tabaco, el fumar se ha asociado más bien con un menor riesgo de desarrollar la enfermedad, y también un menor riesgo de que haya una prevalencia de cialodenitis focal, cosa que más bien tenemos en la R en el lupus, que el fumar más bien va a llevar a un factor desencadenante de los síntomas. Eso es por un lado, por ejemplo, que lo refiere Brito en una presentación del 2023, ¿no? Ahora, en cuanto a los factores personales en sí, este síndrome de Sjögren está relacionado o está considerado como una enfermedad poligénica no hereditaria. Si alguno de los miembros de la familia lo tiene, sobre todo los padres, no hay una línea directa que presente así la enfermedad, y ha sido poco frecuente ver casos diagnosticados en una misma familia. Sin embargo, hay un riesgo de desarrollar la enfermedad entre 10 a 20 veces más en este grupo familiar que ha presentado una sola persona con síndrome Sjögren. Por ello es que se refiere también en algunos estudios que no hay una alteración genética específica que hoy día se use como un factor pronóstico de desarrollo de la enfermedad.
Por lo tanto, el modelo etiopatogénico en realidad que se acepta es el que se centra en el desarrollo de una característica base que vamos a ver también en los gráficos posteriormente, que es la epitelitis autoinmune. Esto se iniciaría por sobre todo la hiperactividad del sistema del interferón tipo 1 desencadenado por factores externos. Ahí tenemos los virus que les he referido, tenemos tóxicos como los disolventes que se utilizan para la limpieza o disolventes orgánicos. Ahí tenemos también algunas bacterias o la misma transmisión familiar que es poco frecuente pero que se puede dar. Ante esto se produciría ya una respuesta anómala de estos linfocitos T y B, ¿no? Más del 90% de las células infiltrantes van a ser linfocitos TCD4 con fenotipo de memoria 70% y linfocitos B 20%. Lo que predomina son los linfocitos TCD4. Esto se ha determinado, sí, en la etiopatogenia. A lo que les refería, ¿no? Factores genéticos, el ambiente, virus, factores genéticos, el relacionado a la HLA-DQ, HLA-DR, eh, una alteración también inmune que se presenta sobre todo en el sexo femenino, en las enfermedades autoinmunes. Estos noxas externas van a alterar y producir una infiltración linfocítica en las glándulas exocrinas que van a llevar a esa hiperreactividad que habíamos referido, hiperactividad del sistema del interferón y de los linfocitos B. Va a haber sobre todo una actividad permanente de células B, una producción de autoanticuerpos y una pérdida de la tolerancia inmune. Esas son sus características, que posteriormente van a producir una respuesta anómala de esos linfocitos T y B y ser expresados anormalmente por el epitelio glandular. Por ello van a liberar posteriormente citoquinas proinflamatorias y otros mediadores que van a hacerse cargo de la epitelitis autoinmune. En realidad, este cuadro de epitelitis autoinmune no explicaría todo el espectro fenotípico de la enfermedad, pero sí una gran parte. Entonces, a esto se estaría relacionado también con otros mecanismos etiopatogénicos en los cuales incluye muy íntimamente la alteración o disfunción neuroendocrina, que estaría relacionada en estos casos también. Bueno, lo que les refería, la visión general simplificada de la patogénesis, muestra sobre todo que la causa desconocida, que puede ser cualquier factor que les referí, virus, bacteria, el mismo complejo inmunitario que viene por herencia, o quizás también disolventes orgánicos o el mismo contribución ambiental también, vamos a conducir a la activación de todo este proceso autoinflamatorio. La mayor parte de la susceptibilidad genética viene conferida por alteración, polimorfismo, quiere decir a una alteración de muchas células y sobre todo factores en el locus del antígeno leucocítico humano, que es el HLA. Y lo más fuerte son la molécula HLA-DR y HLA-DQ, que son las que están relacionadas en la patogenia de esta enfermedad. Entonces se puede ver en realidad que hay una compleja interacción de factores que pueden explicar esta enfermedad, empezando por una infiltración linfocitaria del tejido glandular por linfocitos T. Asimismo, la poliautoinmunidad se explica
con una asociación con otras enfermedades autoinmunes. Síndrome Sjögren, una proporción que es primaria, pero hay otra proporción que es importante, que está muy relacionada en el mayor caso con artritis reumatoide y su característica principal sobre todo por el compromiso articular. En el caso del lupus, en menos porcentaje, pero no despreciable, hasta un 20%, también se ha visto de que más bien hay una menor expresión de manifestaciones de estos pacientes y predominan más bien los síntomas secos con un mejor pronóstico en general. O sea, eso sí hay estudios en los cuales un paciente con lupus solamente tiene una evolución incluso con más posibilidad de desarrollar diferentes complicaciones de forma sistémica que el paciente que presenta síndrome Sjögren asociado y en lo cual se ha visto que hay disminución de sus síntomas per se en el lupus y predominio más bien de los síntomas secos que vendrían así más controlables incluso en la terapéutica. Así también en el lupus, en el síndrome Sjögren, que está asociado con compromiso de esclerosis sistémica, más bien el desarrollo más se ha centrado a nivel del pulmón con la presentación de la fibrosis pulmonar. Esos vienen a ser las enfermedades que nosotros vemos más características. Obviamente ya con otras enfermedades como Hashimoto, por ejemplo, que lo ve endocrino u otras alteraciones como lo ven gastro también, una cirrosis biliar hepática, hematología como una hepatitis autoinmune también que lo ve gastro, o enfermedades como incluso anemias hemolíticas por sí solas, entonces pueden estar relacionadas también con síndrome de Sjögren, pero desarrollando las características de su enfermedad en forma más disminuida, con predominio de los síntomas de la enfermedad de síndrome de Sjögren. Así, una historia natural del síndrome de Sjögren nos puede mostrar este cuadro en donde la etiología es multifactorial, diferentes razas, es lo que nos muestra acá, factores genéticos que pueden estar presentes o también factores hereditarios. Los, todo ello trae como consecuencia la pérdida de la tolerancia inmunológica y posteriormente el daño orgánico que se presenta. El estado preclínico que aquí nos refiere se caracteriza por la presentación de los anticuerpos anti-LA y anti-RO que se pueden evidenciar en la sangre del paciente y va a haber sobre todo un predominio en el sexo femenino. Esos son los autoanticuerpos. El infiltrado linfoplasmocitario a nivel de las glándulas salivales y la producción de mediadores solubles proinflamatorios se desarrollan sobre todo en estas glándulas exocrinas. Luego, posteriormente, en la fase clínica ya vamos a ver todas las características del síndrome de Sjögren a nivel ocular, a nivel oral y a nivel también de mucosas internas del mismo organismo, ¿no? Histológicamente vamos a tener un alto presentación de células endoteliales, migración de linfocitos dentro de la glándula, infiltrado linfocitario, sobre todo en las estructuras acinares donde se presentan las flechas negras, se ve el infiltrado. El área normal lo vemos en los primeros cuadros. Ya posteriormente, en donde vemos las flechas negras, hay un gran infiltrado de linfocitos dentro de las mismas estructuras acinares y ductales. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿no?
En realidad son muy heterogéneas las manifestaciones clínicas. De hecho, que las manifestaciones queratoconjuntivitis seca y la xerostomía vienen a ser las más características, pero hay otras manifestaciones extragranulares también que vamos a ver. En cuanto a lo que estamos viendo acá, la hipertrofia parotidia en ambos lados, o sea, bilateral, se presenta más en un paciente con síndrome de Sjögren primario. Podemos también ver, no es común, una hipertrofia submaxilar bilateral, como estamos viendo en este cuadro de la mano derecha. Y hay que determinar acá otras causas que pueden estar provocando más bien el crecimiento de las glándulas salivales. Si es bilateral, vamos a empezar por los procesos virales. Amiloidosis, sarcoidosis, que no es común en nuestro medio. El aumento también de los lípidos en sangre, la acromegalia, la cirrosis, la anorexia también lleva a quizás unas características de este tipo. Si es un solo aumento de tamaño de uno de los dos lados, infecciones bacterianas, cialodenitis, obstrucciones, hasta neoplasias, ¿no? Entonces siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial para poder ver si realmente nos quedamos como síndrome Sjögren. En realidad, en la mayoría de las enfermedades inmunológicas, lo primero que hacen antes de determinar si es lupus, si es AR o mejor dicho, si es este síndrome Sjögren, tiene que descartarse también procesos infecciosos, que es lo más común, procesos virales, ¿no? Enfermedades que sí sean más comunes, para luego ya pensar en la parte inmunológica, que es lo que nosotros recibimos en las mismas interconsultas, ¿no? Cuando han visto de que realmente no es lo esperado, no es lo que realmente manda en un compromiso infeccioso, entonces ya vemos las otras causas y una de ellas la causa inmunológica para determinar en este caso síndrome Sjögren. A nivel ocular, es importante buscar lesiones corneales, la disminución de la cantidad de lágrimas, la conjuntiva inferior durante el examen físico. Eso lo hace realmente oftalmología. En esta fotografía muestra la prueba de Schimmer. En realidad es bastante incómoda. Se utiliza ese papel filtro para poder detectar la producción deficiente de lágrimas en los pacientes con síndrome Sjögren. Esto se puede realizar incluso en el mismo consultorio. Lo único que hay que tener es este papel, ¿no? De filtro, en la tira de papel de filtro para poder determinar si el paciente está con reducción de la cantidad de lágrimas. En realidad lo que refiere la literatura es que debe mantenerse durante 5 minutos este filtro y debe humedecer más o menos 15 milímetros, que se refiere más o menos a 1,5 centímetros de papel, ¿no? Eso es lo normal. Pero si ya es algo menos, entonces ahí sí ya estaríamos pensando y lo determinan como síndrome de ojo seco, porque ese es el diagnóstico que da el oftalmólogo. Ya el diagnóstico de síndrome Sjögren lo vamos a ver con la presentación de todos los síntomas que el reumatólogo vea. ¿M? Esta es la llamada prueba de Schimmer. A nivel oral, cuando ya hay sequedad oral, el paciente sobre todo lo que nos va a decir es que se atraganta cuando pasa un pedazo de algún contenido alimenticio que sea sólido, un pan, un pedazo de papa, o incluso hasta el comer arroz, ¿no? Porque no tiene quizás la lubricación adecuada. La lengua es roja, lisa, con grietas, hay caries severas, hay incluso los labios también están secos, rojos, y también puede tener el paciente candidiasis oral ante este ambiente a nivel oral. Entonces es una característica del síndrome Sjögren.
Así como se tienen que determinar causas de una parótida bilateral, una parótida crecida bilateral, hay que también tener causas tanto de la serostomía como de la seroftalmia. Hay fármacos que pueden llevar al producir esta serostomía. Los antihistamínicos están a la cabeza, antidepresivos, pacientes que generalmente sí toman sertralina, la, también este, y otros fármacos que puedan estar secando esa zona. Los pacientes con Parkinson, el uso de antipsicóticos, ansiolíticos, o sea, nuestro paciente si ya está yendo a psiquiatría, tiene que evaluarse esta parte. Quizás o está siendo provocado por esos fármacos o sacando ello, habría que ver si tiene la misma sintomatología clínica. Por otro lado, algo que también se usa mucho, los diuréticos a nivel cardiovascular y medicina interna. Tenemos que verificar también si eso estaría causando este problema. Y pacientes también han llegado a consulta con procesos neoplásicos y en radioterapia. Sí hemos tenido esos casos. Cuando es radioterapia cervical, que no, tampoco no es algo que hemos recibido mucho, pero sí puede darse estos casos de serostomía. El mismo proceso del envejecimiento hace que ya uno tenga que hidratarse mucho más. Por lo tanto, también hay que descartar ello, ¿no? Decirle al paciente lo normal, tiene que tomar más de 1 litro de agua al día y tener sobre todo un control posteriormente. La evaluación de esta serostomía se hace mediante la medición del flujo salival. Esto lo hace el cirujano de cabeza y cuello. Se puede pedir también una gamografía salival, que en realidad es un poco costoso, pero sería lo ideal. Y por último, una biopsia de glándulas salivales. Esto sí sale mejor, más a la mano con el paciente. Y justamente el tener esta biopsia es el patrón de oro para diagnosticar ya un síndrome de Sjögren primario, porque quizás tendríamos la presentación del ojo seco más el problema de la serostomía. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay otras manifestaciones extraglandulares. La artritis está en la cabeza. Hay que tener en cuenta que es una artritis no erosiva, fenómeno de Raynaud, linfadenopatías, alteraciones a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel hepático. La misma vasculitis, que muchas veces puede ser una vasculitis no sistémica, una vasculitis leucocitoclástica, que es más bien localizada, la presencia de linfomas, neuropatía periférica, ¿no? O sea, el tener neuropatía no solamente nos lleva a pensar en diabetes, porque la paciente, si es en forma crónica, puede presentar ello. Esta es también una de las enfermedades en las que podemos ver este compromiso y hay que detectarlo con una electromiografía, una esplenomegalia, que no es muy común, y la miositis, ¿no? Ahora, también de los síntomas que no hemos referido, a nivel renal, por ejemplo, una nefritis túbulo intersticial y a nivel pulmonar, el famoso EPIC, es lo que se presenta en estos pacientes. Aquí cabe señalar también las alteraciones de nivel dental, porque puede haber una enfermedad periodontal que también esté relacionada como un síntoma en el paciente. Las características de una artritis no erosiva, una artropatía de Yacoub, que se ve en un síndrome de Sjögren primario, hay una desviación cubital, hay una hipotrofia de interóseos, como ustedes pueden ver, hay los dedos que están desviados totalmente, la deformidad en Z,
del primer dedo de ambas manos, pero si ven, quizás si hay dedos en este cuello de cisne son reductibles. A esto se le llama la artropatía de Yacob, porque cuando ya es una desviación permanente con dedos en cuello de cisne o las otras características que no reducen, entonces ahí ya viene a ser característico más de una artritis reumatoide, por ejemplo. Bueno, en este cuadro han querido especificar otras características a nivel de piel, por ejemplo, la vasculitis cutánea, púrpura cutánea es lo que más se presenta en Sjögren. A nivel articular, sabemos que la artritis es no erosiva y es bilateral, pero también puede ser una sola articulación afectada. A nivel pulmonar, lo que habíamos dicho, un EPIC, pero también hay otras enfermedades, la bronquiectasias, que han tenido, por ejemplo, antecedente de TBC, los pacientes posteriormente pueden estar haciendo también bronquiectasias por la misma enfermedad. A nivel cardiovascular, un síndrome, un fenómeno de Raynaud, puede ser puede haber pericarditis. Y, hay que, por ejemplo, tener ahí muy en cuenta que hay varios de estos síntomas que nos pueden hacer sospechar también un lupus y hay que diferenciarlo que más bien se trata de un síndrome Sjögren. En el hígado, también la cirrosis biliar primaria, si ustedes recuerdan, en lupus también puede haber esto. Pancreatitis recurrente, como también en lupus podemos tener, en síndrome Sjögren también se presenta a nivel extraglandular. Em, Al riñón, sí, la afectación más es a nivel de túbulo renal, como acidosis, el sistema nervioso periférico, las neuropatías que se presentan, y a nivel del sistema nervioso central puede haber alteración de pares craneales, puede haber lesiones de la sustancia blanca, también como esclerosis múltiple, similar a esclerosis múltiple. La tiroiditis, aquí más característica a nivel de tiroides, la tiroiditis de Hashimoto, y a nivel hematológico nos puede presentar también una anemia hemolítica. O sea, ¿y qué les haría diferenciar? Porque si vemos estas manifestaciones, también las podemos ver, por ejemplo, en lupus. Entonces tendríamos que completar bien los criterios, tener sobre todo las características de la biopsia y tener también el aspecto de los anticuerpos, el anti-Ro SSA y el anti-La SSB. Entonces, es importante tener completos los criterios de clasificación. Y eso es lo que sí contamos en reumatología con estos criterios de varias de las enfermedades, ¿no? Y aquí la parotidomegalia, la tenosinovitis que puede haber en los pacientes, la púrpura, que habíamos visto que también era una de las características más saltantes, púrpura cutánea, el, a nivel de el eritema anular, el EPIC, las lesiones inflamatorias del sistema nervioso central, una mielitis también longitudinal. Podemos tener también petequias a nivel de la mucosa oral. Esto no es muy característico, pero miren, si lo ven, ani- incluso lo pueden diferenciar en antema, en el párpado, en la parte dura, ¿no? Del paladar duro. Aquí las petequias en esa mucosa oral como manifestación de una púrpura que esté presentando el paciente, ¿no? Así, según tres estudios de Davidson, de García Carrasco y Fernández Carballido, con buena cantidad de muestra, de 100 pacientes, 400 y 151 pacientes, han determinado lo que también hemos leído en la literatura, que el porcentaje mayor se da en mujeres, miren, más del 90%. La edad media es entre los 40 y los 60 años, y así se verifica. La media de años de seguimiento del paciente más o menos va entre
3 años hasta 10 años. La serostomía sí es lo más característico, hasta un 100% según una de las series, la de Davidson. Y la seroftalmia también se presentó por encima del 90%. Otras características que sean clínicas, vemos a nivel articular, en un 90% según Fernández Carballido se presentó más del 91%. El fenómeno de Raynaud en la de Davidson 68%. Problemas respiratorios, la de Davidson, o quizás como hay EPIC. Las adenopatías con menos presentación. El porcentaje también de linfomas es felizmente menos también presentado. El compromiso a nivel de tiroides, en un 44% en la serie de Fernández Carballido. Y en cuanto a lo laboratorial, la presentación, mire, de Ana no es en todos los pacientes, sino en un 58%, que es un poco bajo a nivel de Davinson, pero en la de García Carrasco un 74%. O sea, también la presencia de ANA no quiere decir que tenga que estar el ANA positivo para que sea la enfermedad. Ojo, también lo importante son los anticuerpos. Así vemos aquí anti-Ro, un 84% en la serie Davinson, o anti-LA, que es menos frecuente, pero que también se puede presentar. Y el factor reumatoide, como también en algún momento les dije, puede encontrarse en un porcentaje alto, por encima del 80%, y también esta es la serie de Davison la que encontró esto, ¿no? En cuanto al diagnóstico, a ver, por acá creo que tengo los criterios. Aquí, antes de ver esta de acá, los criterios de clasificación del ACR Euler para el síndrome de Sjögren. Glándula salival, miren, esto para poder determinar según la biopsia, 3 puntos. Anticuerpo anti-SSA, el RO, que ustedes han visto que hay más porcentaje de presentación, 3 puntos. Puntuación de tinción ocular, o sea que eso lo realiza el oftalmólogo, 1 punto. En el que lo que más realiza el oftalmólogo es la prueba de Schimmer. Entonces aquí ya tenemos 1 punto también, ¿no? Y en cuanto al volumen de la saliva, en realidad tampoco no es que nos den siempre esa puntuación, pero hay que tener en cuenta que con al menos tener una puntuación de 4 o más de 4 tendríamos, y sobre todo algún síntoma de sequedad oral o bucal o ocular, tendríamos un diagnóstico más exacto. Entonces eso nos da estos dos primeros, que es con la biopsia de glándula salival, el anticuerpo, que es importante, ahí nomás ya tenemos 6 puntos. Y de estos tres, el test de Schimmer, que es el más común que nos puede dar el oftalmólogo. Porque en los otros dos a veces no hay el fármaco necesario que le da la tinción, el oftalmólogo, entonces no lo realiza. Y en cuanto a la medición de la saliva, también cirugía de cabeza y cuello tampoco lo realiza con mucha frecuencia. Entonces ya al menos vamos a tener 3, 6, 7 que podemos determinar bien, y con al menos 4 o más de 4 ya tenemos un diagnóstico. Hay criterios de exclusión que siempre tenemos que tener en cuenta. Y lo que habíamos visto, la radioterapia en cabeza y cuello nos puede llevar a una sequedad, una serostomía, habíamos referido. La infección también por hepatitis C nos puede llevar a un falso positivo, un HIV avanzado, en donde también incluso hay cándida y sequedad a nivel de oral en el paciente. Bueno, sarcoidosis no es una entidad que veamos acá frecuente, pero la amiloidosis sí, también sería un criterio de exclusión, así como estas otras dos enfermedades inmunológicas que tampoco lo vemos con frecuencia. Eh, la salvedad que aquí nos refiere también en cuanto a la biopsia
es que una puntuación del foco es el número de infiltrados inflamatorios con al menos 50 células presentes en un área de 4 milímetros cuadrados de unidad de superficie de la glándula. Entonces, esta característica nos refiere si el especialista en anatomía patológica. Entonces, eso es importante para nuestro criterio de clasificación. Entonces, ¿qué tener en la mente cuando vamos a sospechar y pedir lo necesario para poder completar nuestro diagnóstico de un paciente de síndrome de Sjögren? Ahora sí, las recomendaciones entonces para esta evaluación en cuanto a una historia clínica obviamente completa, una exploración, evaluación por oftalmología para la aplicación de test de Schimmer, con quizás con tinción también corneal, con rosa de Bengala, como les dije, a veces no hay esa tinción, pero el test de Schimmer sería suficiente. Medición del flujo salival también no estimulada, también solo realizaría cabeza y cuello, a veces no es posible. La presentación también de exámenes de laboratorio como hemograma, bioquímico, ver alteraciones de función renal y transaminasas, todos los anticuerpos necesarios con ANA, factor reumatoide, anti-RO, anti-LA. Anti-RO sería el de más frecuencia y con más alta presentación de porcentaje. Los marcadores de actividad linfocitaria realmente no los tenemos a la mano. Proteinograma también es algo caro, el paciente a veces no lo puede completar. Una radiografía de tórax sí, para ver si hay un compromiso pulmonar y evaluación por neumología. Y obviamente la biopsia de glándula salivar que nosotros mandamos a cirugía de cabeza y cuello para poder realizar, ¿no? Entonces esto es importante para una evaluación y diagnóstico en la práctica clínica. El laboratorio es importante según lo que ya hemos visto. Tenemos que saber una velocidad de cimentación que va a estar elevada. La presentación a nivel hematológico, va a haber anemia, leucopenia, eosinofilia, aumento de gamma globulinas. El ANA que puede estar a veces presente, otras veces no. Pero lo importante, el anti-RO sobre todo. Factor reumatoide, sabemos que también podemos tener un alto porcentaje. Em, El anti-alfa-fodrina es un marcador diagnóstico en el caso de un síndrome Sjögren juvenil. Esto realmente lo está haciendo ROE, también es un poco caro, pero las otras características en realidad, o incluso el anti-RO, sí lo pedimos en los pacientes más jóvenes, ¿no? Y en otro lado, sobre todo los que ven la parte pediátrica, los reumatólogos del Hospital del Niño utilizan más el anti-RO. Y tener siempre control del compromiso renal también en estos pacientes, ¿no? Por eso una determinación de su depuración de creatinina. Em, Como un algoritmo para ver una aproximación diagnóstica, si hay síntomas de ojos secos, síntomas orales. Hay que considerar síndrome de Sjögren, pedir los anticuerpos, si estos salen positivos, sobre todo, quizás seguir en lo de la biopsia en nuestro caso, pero hay todas estas otras opciones, desde rosa bengala, gamografía, medición de flujo salival, y con ello ya dar incluso el tratamiento adecuado, ¿no? Según también el estudio de Manusakis, del 2000, aquí vale referirlo, que hay otras infecciones, sobre todo, que se superponen con el síndrome Sjögren, ¿no? Tenemos el HIV en pacientes, tenemos también el virus de la hepatitis C y la sarcoidosis, que aunque no es frecuente, es necesario conocer. En realidad, tanto en el HIV como en síndrome Sjögren primario, se puede presentar en mujeres el síndrome Sjögren y en HIV sí se ha visto un- una diferencia que se presenta más en varones. En las otras dos condiciones no hay diferencia en cuanto al sexo. En cuanto a la edad, es la edad media, pero en HIV es personas más jóvenes.
menos de esa etapa de 20 a 40 años. En cuanto a los anticuerpos o autoanticuerpos que vamos a encontrar, es en el síndrome de Sjögren, el anti-Ro, sobre todo más porcentaje, y en los demás más bien están ausentes la presentación de estos anticuerpos. Lo que sí predomina es las células, el CD4 en los pacientes con HIV CD8 y en el virus de la hepatitis C, CD4. En eso sí es similar al síndrome de Sjögren primario. La asociación con HLA, también pedir HLA es bastante elevado el costo. Entonces eso generalmente no se lleva a cabo, pero cuando se tiene la posibilidad, el síndrome de Sjögren primario, habíamos dicho que está más relacionado con los alelos HLA-DQ y HLA-DR, ¿no? Un test serológico para diagnóstico, el síndrome de Sjögren no necesitamos examen de ningún virus, en el hepatitis B o hepatitis C, perdón, sí, y el HIV, el mismo determinación de esta enfermedad. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a ver. El tratamiento es localizado. Hay que verificar sobre todo unas medidas generales. El paciente debe evitar ambientes secos, ambientes que tengan mucha penetración de sol. Tiene que utilizar sus lágrimas artificiales. Las lágrimas artificiales se refiere a cada mínimo cada 4 horas para que pueda mejorar sobre todo los síntomas que son característicos como el prurito, la, el agrietamiento a nivel del párpado, la, este, la incomodidad de sentir que hay algo en su ojo y que le esté llevando justamente a ese prurito aumentado. Entonces tiene que utilizar estas lágrimas artificiales, que felizmente todavía contamos aquí en el medio, ¿no? Con ellas. Las lágrimas artificiales también lo importante es que tengan celulosa o hipercelulosa. Eso es lo principal y se halla en bajo precio y lo puede utilizar el paciente permanentemente. Eso sí, ya lo tiene que usar prácticamente de por vida. Lo otro que se le recomienda es el uso de unos lentes para que pueda evitar, ¿no? La misma pantalla o la radiación de la pantalla de ya sea de televisores, de computadoras, del mismo celular y afuera también, ¿no? Si es que sale a la calle. Ya en forma grave se necesita incluso hidratar con geles humectantes que le da el oftalmólogo. Incluso hay también técnicas de oclusión lacrimal para que, con tapones de silicona para que le mantengan húmedo la zona ocular, pero eso tiene su pro y su contra porque puede en algunos casos generarle también lesiones bacterianas o virales a nivel del párpado. Entonces también le lleva a otros tratamientos a nivel de las pestañas o del borde del párpado en el paciente, ¿no? Y ahí se utiliza la ciclosporina atópica. Eso lo hace oftalmología. En cuanto a la serostomía, lo principal es la hidratación abundante. Evitar los fármacos que ya hemos visto que pueden aumentar más bien esta condición. Alimentos muy azucarados, también los humidificadores en aerosol no es adecuado para este tipo de pacientes y en la utilización de saliva artificial, el conocido como salival o Seroftanday, es lo que ahorita más se encuentra aquí en nuestro medio, como especie de sprays que pueden utilizar también cada 4 horas los pacientes luego de haberse lavado los dientes.
Otra de técnicas que se puede, o recomendaciones que se puede dar al paciente es el masticar un chicle sin azúcar, chupar quizás huesos de fruta como los de un melocotón, ¿no? Para que le pueda generar el proceso de la salivación. Aquí en el medio no tenemos cevimelina, pero se utiliza en otros medios. Se ha visto y está en investigación el uso también de algunos biológicos, como el interferón alfa, el anti-TN alfa, pero que todavía no tiene conclusión para poder utilizarlo en estos pacientes. Hay que hacer evaluaciones periódicas en dental, en oftalmología, en dental, porque hay caries múltiples que se pueden dar en estos pacientes. Hay que cambiar con frecuencia también los cepillos. Hay que hacer una fluoración bucal regular y hay que tratar si es que hay una candidiasis oral que se puede presentar en estos pacientes con más frecuencia. Casi es lo mismo, solamente que aquí están ambos síntomas, tanto el tratamiento de los síntomas secos, la queratoconjuntivitis, la estomatitis seca o serostomía. Hay también a nivel de otras mucosas. Pueden tener estos pacientes rinitis, traqueobronquitis, incluso a nivel de las genitales, de tal manera que tiene que haber geles, el uso de geles vaginales, ahí sí con ayuda de ginecología. Y para uno de los tratamientos claves y básicos aquí es el uso de la hidroxicloroquina que nos ayuda también con la fatiga que presentan estos pacientes. Entonces, hay que sí, como sabemos, la hidroxicloroquina puede llevar a una disminución de la visión. También, aparte de ver y evaluar el ojo seco, el oftalmólogo tiene que ver el controles periódicos para evitar que la disminución de la visión sea muy progresiva. En esos casos ya tendríamos que suspender el fármaco. Entonces, cuando es síndrome de Sjögren primario, el tratamiento se basa sobre todo en el control de estos síntomas a nivel oral y ocular. En cuanto a los fármacos biológicos que le había referido, el rituximab ha sido el que más se ha mostrado como prometedor en el tratamiento, sobre todo de compromiso grave, como es la vasculitis, una neuropatía periférica. Crioglobulinemia no es muy frecuente, pero neuropatías periféricas, vasculitis, problemas también de pulmón ya severa, sobre todo para el control de los síntomas de gravedad que pueden llevar a la muerte al paciente. En estos casos, sí, este fármaco se está todavía determinando para su uso. Aquí el cuadro muestra algunas dosis, sobre todo de la pirocarpina, que también se utiliza 5 miligramos cada 6 horas, cevimelina 30 miligramos, pero este sí les referí, no hay acá. En un estudio, más o menos el número de pacientes tratados y con con una mejoría bastante buena de estos pacientes. En otros estudios, países utilizan incluso infliximab y también rituximab. Estas son las dosis a nivel endovenoso que se utilizan. E incluso esto se ha podido utilizar en pacientes que tienen también cáncer asociado, linfoma, ¿no? Y ha tenido buenos resultados. Entonces, como la mayoría de las enfermedades en sí, tenemos que ver una educación al paciente, informarle de qué se trata su enfermedad, de cuál es lo que vamos a esperar, que él tiene que reconocer los síntomas que van en progresión y cómo se pueden, sobre todo, tratar. Si no hay todavía algunas características o compromisos graves, hay que prevenirlo, como erosiones a nivel de la córnea, que haya múltiples caries dentales, ¿no? Esos consejos y recomendaciones para los pacientes. El diagnóstico de un tratamiento adecuado de una cándida, verificar y estar a tiempo
de un proceso también de depresión para que psiquiatría sea la elección en estos casos y no de frente a psicología, porque a veces el paciente tiene un ma- un- como la mayoría, no quiere ir de frente a psiquiatría, sino a psicología. Entonces, lo que pasa es que psiquiatría va a evaluar en forma global el problema del paciente y ya lo va a enviar por un lado a la terapia psicológica y por otro lado a la terapia también farmacológica. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ver los fármacos, porque a veces se acaban, incluso ya no hay, había salival, el paciente estaba muy bien, de pronto ya no hay. ¿Qué otra opción puede haber? Ver los sustitutos, las recomendaciones que también puede hacer, ¿no? Que estén a la mano del paciente y que pueda tener solución para su incomodidad. En cuanto a la inmunointervención, el fármaco, como les decía, el que tenemos más a la mano es la hidroxicloroquina, los antiinflamatorios, si es que hay problemas articulares. Y si ya hay una persistencia o compromiso en forma sistémica, ya tenemos que utilizar otros fármacos. El que más a la mano tenemos ahora es el micofenolato, que todavía también tiene ciertas precauciones para el uso en estos pacientes, o si no, ciclofamida, ¿no? Pulsos de ciclofamida para sobre todo disminuir el compromiso sistémico del paciente. Ya aquí determinando el tratamiento de las manifestaciones sistémicas, el enfoque terapéutico inicia con el uso de AINES o corticoides a dosis bajas, casi como una artritis. O sea, el corticoide así, prednisona, supongamos 5 miligramos o de Flacor 6 miligramos para controlar los síntomas de artritis. Em, ya los antimaláricos como la hidroxicloroquina o cloroquina, se utiliza ahora más hidroxicloroquina para controlar otros síntomas que asimismo pueden ser de la artritis, también a nivel de linfadenopatía. Ya el uso de biológicos, aquí nombran al infliximab, puede ser también el rituximab, vendría a ser más que todo para el compromiso de manifestaciones sistémicas y en los pacientes que puedan realizar este uso, ¿no? Otras recomendaciones específicas ya para cuando hay inflamación solo de parótida, AINES y corticoides me van a ayudar para la artritis, aparte de los corticoides y AINES, la hidroxicloroquina. Para neumopatía intersticial me ayuda el corticoide, me ayuda los pulsos de ciclofosfamida, dependiendo si hay un compromiso mayor como una alveolitis activa, pero siempre teniendo sobre todo el cuidado de una cistitis hemorrágica. Esa es la precaución que hay que tener con este fármaco. Así, ante nefritis intersticial, evaluación siempre por nefrología con reposición de electrolitos necesarios para estos pacientes. En neurología, el uso de antidepresivos, porque la mayoría de enfermedades crónicas inmunológicas llevan a estos síndromes, así que hay que tener en cuenta que quizás van a usar para esta neuropatía también los antidepresivos, la gabapentina, corticoides también. Para las vasculitis puede haber en algunos casos crioglobulinemia, el uso de corticoides se puede llevar si es caso severo ya a plasmaféresis o incluso a biológico. Para la presencia ya de linfomas, habíamos visto que no solamente el uso de rituximab, infliximab, según los esquemas terapéuticos pueden mejorar en estos casos, ¿no? Otras nuevas terapias, aparte del rituximab, cuyo efecto clave es contra CD20, tenemos también el belimumab, el artemisinin, el iscalimab, tocilizumab, que en algún momento lo tuvimos en el hospital, contra la interleuquina 6, ianalumab, abatacept también es más conocido, el rusotimic, tofacitinib, que es en vía oral,
con una disminución de las interleuquinas 6. Este de acá, l- el factor en contra de todas estas drogas en nuestro medio es el costo. El tratamiento, según las referencias que muestra acá, se ha visto de que han ido sobre todo mejor con el rituximab. Tocilizumab tiene muchos estudios todavía aún pendientes, así como los otros fármacos. Las medidas generales siempre hablarle al paciente de una buena hidratación. Obviamente ellos nos van a decir, no toman agua, pero a veces cuando a uno le mandan a tomar agua, en realidad, me lo han dicho los pacientes, es como que ya no quieren tomar más agua, ¿no? Entonces quizás a manera de jugos, a manera de zumos, lo que sí hay que referirle siempre libre de azúcares, ¿no? Mejor en todo caso la fruta en sí, no aumentarle azúcar. Y evitando también los irritantes que la mayoría de nosotros llevamos, el café, el alcohol, las bebidas ácidas, por ejemplo, los jugos cítricos, no es lo ideal. Fármacos que provoquen sequedad oral hay que evitarlos, como ya habíamos visto, a la cabeza los antihistamínicos. Hay que evitar también el estar en ambientes que utilicen mucho aire acondicionado, eso seca mucho las mucosas. Hay que utilizar incluso hasta cremas protectoras del labio. La limpieza oral debe ser continua. La evaluación aquí de nuestro paciente con odontología, oftalmología, con psiquiatría es importante en nuestro paciente. El utilizar cremas protectoras, eso para todos nuestros pacientes casi de enfermedades inmunológicas. También el utilizar las gafas de protección. Todo esto es muy importante porque pueden desencadenar la actividad de la enfermedad. Y en cuanto a la evolución, ¿qué esperamos, no? En un síndrome Sjögren. Síndrome Sjögren puede haber activación policlonal de células B, oligomonoclonal de células B, también puede haber enfermedad sistémica, puede haber linfoma. Entonces, esto hay que ir siempre sospechando en el caso de las evoluciones que se le haga al paciente. Lo que más nuestro paciente nos puede decir es que la persistencia del crecimiento de la masa de un solo lado, por ejemplo. Ahí ya tendríamos que incluso en cabeza y cuello hacer que haga una biopsia para poder determinar si hay algún tipo de linfoma que se pueda sacar con anterioridad, con prevención, ¿no? Para que no sea el detonante de algo malo, de una evolución tórpida en nuestro paciente. En sí, el síndrome de Sjögren tiene pronóstico generalmente bueno. El secundario está más relacionado con los trastornos a los que se asocia, sea AR, sea lupus, sea esclerosis sistémica. Generalmente esas otras entidades son las que determinan su pronóstico. En el primario hay menos factores de riesgo, tanto cardiovascular como también cerebrovascular. Entonces hay que tener en cuenta que ese tiene mejor pronóstico, pero siempre recomendando todas los puntos que vayan a llevar una mejor calidad de vida al paciente. Aquí en el cuadrito tenemos algunos predictores del linfoma, de que se desarrolle el linfoma en estos pacientes con síndrome de Sjögren, el aumento persistente, como les decía, de una glándula parótida, que haya esplenomegalia, que haya linfadenopatía, que haya púrpura palpable o úlceras en las piernas también. O sea, esas heridas abiertas que no se cierran, es importante a cirugía plástica para quizás un injerto, evaluar y estudiar ello y que pueda mejorar para el paciente. Niveles bajos de complemento 4, también
la presentación de crioglobulinas en sangre o también de un factor reumatoide bastante alto, persistente en el paciente. Nos puede indicar un mal pronóstico. La mayor tasa de mortalidad se asocia con trastornos asociados de la enfermedad que está conjuntamente en el síndrome de Sjögren secundario. Sea lupus, está en la cabeza, más que AR. O también el compromiso del hígado, como cirrosis biliar primaria, una hepatitis autoinmune. Ellos determinan una mayor tasa de mortalidad. El síndrome de Sjögren, que no desarrolla trastorno linfoproliferativo, o sea, un linfoma, en realidad tiene una expectativa de vida común, de vida normal. Y esto es lo ideal para nuestros pacientes. Siempre, en cuanto a nosotros veamos el agrandamiento de la glándula parótida, tenemos que determinar otras características para poder a la cabeza determinar si es que el paciente tiene una gran posibilidad de un linfoma, y es la biopsia con la especialidad de cabeza y cuello. Como les digo, el factor reumatoide en estos casos me sirve para ver el pronóstico, no para hacer un seguimiento. O sea, si en un momento que le sacaron presentó un alto valor, ese es el pronóstico por el momento de ese paciente, que quizás lo podamos alterar teniendo otras prevenciones en el mismo paciente, ¿no? Mensajes claves que sí deben persistir en ustedes es que los síntomas Zika persisten. Si estos persisten durante más de 3 meses, ya se debe sospechar en síndrome de Sjögren. Porque al inicio nos puede decir, hace 2 semanas siento que mi boca está seca. Bueno, se le trata de sacar otros datos para que nos puedan referir si tienen también compromiso de otras partes en el paciente y determinar si se trata realmente de un síndrome de Sjögren, si están tomando algún otro medicamento, si hay otras causas. Evaluar a ese paciente, ¿no? El título de Ana, como les digo y vimos, no presenta, no es una presentación en el 100%, pero cuando ya está elevado, puede haber la posibilidad de estos anticuerpos, ¿no? De esos anticuerpos, el que más tiene una alteración son los anticuerpos anti-Ro. Son sus resultados anormales conjuntamente con una biopsia de glándula salival. Nos da un diagnóstico bastante alto, completando los criterios, obviamente, de clasificación. Hay que tener en cuenta que es importante tratar al paciente para mejorar su calidad de vida, para tener un menor riesgo de presentación también del linfoma, estar evaluando si es que hay alguna característica que nos informe que puede estar presentando esto el paciente también. Y las manifestaciones sistémicas o extraglandulares, la utilización de los inmunosupresores y a la cabeza la hidroxicloroquina. Últimamente también hay otras revisiones que nos hablan sobre todo de los agentes biológicos que son importantes para la eficacia de estas manifestaciones. Es importante tener en cuenta eso. Como conclusión, este síndrome Sjögren tiene una importante prevalencia entre las enfermedades autoinmunes que son más comunes. Principalmente el más afectado es el género femenino entre los 40 y 60 años. Se considera que hay una influencia hormonal importante en el proceso neuroendocrino, en el proceso fisiopatológico, pero hay factores desencadenantes que no son conocidos, como son los virus, los agentes tóxicos también que hemos referido. El cuadro clínico, a pesar de ser un poco inespecífico, sobre todo el compromiso del primario,
engloba en cuanto a la serostomía y la seroftalmia, tanto en primario como secundario, pero predominan estos a nivel del cuadro primario. Hay que revisar siempre los criterios diagnósticos del EULA 2016, que son los que les he presentado acá, y el manejo está enfocado principalmente a controlar síntomas específicos. Queremos frenar esa progresión continua y disminuir las posibles secuelas que pueda tener el paciente. Las complicaciones se deben identificar a tiempo, ya que influyen muy directamente a la evolución y pronóstico de este síndrome. Y por último, les refiero que según los distintos cursos de la enfermedad, es importante diferenciar entre la forma primaria y secundaria del síndrome de Sjögren para poder establecer bien el diagnóstico y dar el tratamiento adecuado al paciente. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, jóvenes? Delegada, Sí, doctora. ¿alguna pregunta? No sé. No, doctora, parece que no. En este caso, ya creo que les tomó lista el doctor El Carpio. No, doctora, se envía un link para la asistencia. Pero sí, ya se ha pasado asistencia. Bueno, está bien. Gracias, jóvenes. Buenas tardes.